enhorabuena a su fin, enhorabuena por este congreso, enhorabuena por todo, porque hacía falta una Wonder Woman como tú. Así que efectivamente se echara la manta a la cabeza y dijera, esto se ha terminado y hay que hacer cosas. A mí me gusta, yo comparto esa actitud, así que muchísimas gracias por contar conmigo en este congreso. Yo suelo ser bastante políticamente incorrecta, probablemente porque como pertenezco a una entidad independiente pública como es la Universidad Complutense, pues puedo permitirme el lujo de decir lo que pienso. Y por lo tanto, lo que pienso es que la crisis del 2008 no va a ser la última. No va a ser la última porque es una crisis de regulación. Y por lo tanto, como la regulación es mala y ha generado incentivos perversos en los operadores del mercado, pues como la regulación no ha cambiado, pues es probable que los operadores del mercado vuelvan a cometer los excesos que se ha cometido en el pasado. ¿Por qué digo esto? Yo creo que en España se ha producido lo que en tantos otros países, lo que los profesores de Harvard, Daniel Carpenter y David Moss llaman la captura del regulador. Es decir, que es el proceso por el cual toda la regulación se hace no en favor o en interés general del ciudadano, sino en interés de la industria regulada. Y esto es lo que aquí ha pasado. Cuando llegamos y tenemos un sistema en España en el cual el Banco de España es el encargado de controlar la solvencia de las entidades y al mismo tiempo de atender las reclamaciones del cliente bancario y sus resoluciones no son vinculantes, eso es un problema de regulación. Un problema de regulación porque la industria regulada no quiere ser controlada. Y no quiere ser controlada porque la vinculación entre el sistema financiero y los gobiernos ha sido extraordinariamente muy estrecha. Aquellos que se encargan de financiar empresas y la deuda pública del Estado, pues obviamente tienen mucho poder cuando se hacen regulaciones. Ha sido una regulación desequilibrada, a favor de los acreedores, y que ha generado un incentivo perverso a las propias entidades financieras. Y es necesaria una regulación que proteja a las entidades financieras de sí mismas. Pero quiero aclarar, no son los bancos los malos, son las regulaciones las malas. Y lo grave no es eso, es que después de 10 años, después de analizar el proyecto de ley de crédito hipotecario, de inmobiliario que se acaba de publicar, la ley de protección de datos, otras regulaciones que se han hecho, puedo adelantar que estamos incluso peor. Yo sé que no soy negativa desde el punto de vista de mi actitud personal, pero sí que tengo que decir que no se ha atacado la base del problema de esta crisis. Esta crisis no la ha provocado una cláusula de vencimiento anticipado. Esta crisis no la ha provocado cláusulas suelos. Esta crisis no la ha provocado intereses altos de demora. Esta crisis es una crisis de préstamo de alto riesgo. La misma causa que provocó en su momento la crisis del 29. En aquel momento los bancos prestaban para adquisición de acciones, eso provoca un efecto inflacionista de las acciones, la gente compra acciones porque suben de precio y así se generan las burbujas. Decía el propio periódico The Economist, si sustituimos la palabra acciones por inmuebles, lo mismo ha pasado exactamente en 2008. Y como el tiempo es corto, aunque creo que me puedo coger algún minutillo que se ha dejado mi anterior ponente, yo sí que quiero decir, este préstamo de alto riesgo, cuando las entidades financieras prestan a personas sin capacidad de reembolso, cuando se presta con valor teniendo en cuenta unas garantías que han sido sobrevaloradas y además se transmite el riesgo a través del mercado secundario con una regulación del mercado hipotecario claramente que se puede fácilmente vulnerar, pues claro, cuando yo oía en la mesa anterior, yo no tengo por qué saber cuál es la causa de la crisis o si el regulador está capturado. Hombre, cuando en el año 2010, en plena crisis, se modifica la normativa contable para que así las cajas de ahorros puedan sobrevivir algunos años más, hombre, ahí el regulador tiene algo que decir. Y no dijo ni mu. Así que yo entiendo que yo puedo decir determinadas cosas y otras personas no, pero sí que hay captura del regulador porque evidentemente los hechos así lo han confirmado. No es factible pensar que la obligación de evaluar la solvencia, es decir, que cuando las entidades financieras evalúan la solvencia de un cliente y saben que no tiene capacidad de reembolso, pero actúan con eso que se llama en economía riesgo moral, es decir, yo sé que como soy una entidad sistémica, porque ya me he encargado de que la regulación genere un oligopolio financiero, pues sé que si tengo problemas de solvencia me van a rescatar como así ha sucedido, que han rescatado además a los depositantes más que a las entidades financieras. Pero lo que sí quiero aclarar es que el incumplimiento de la evaluación de evaluar la solvencia o el conceder préstamos a personas a sabiendas
de que el test de solvencia es negativo, aunque está dentro del ámbito de la libertad de contratación, tiene que tener algún tipo de consecuencia. ¿Qué consecuencias ha tenido en nuestro ordenamiento? Que cuando esa persona no podía devolver el préstamo, todos hemos visto lo que ha pasado. Nadie rescató a los ciudadanos, las personas han sido ejecutadas las hipotecas y no teníamos un régimen de segunda oportunidad que rescatara a esos ciudadanos. Ese régimen se aprobó después de mucha presión y por muchas razones electorales en el año 2015. Un régimen, además, extraordinariamente restrictivo. Pero es que ahora, con el proyecto de ley de crédito inmobiliario que se ha publicado ayer en el Congreso de los Diputados, la obligación de evaluar la solvencia sigue teniendo consecuencias administrativas. Es decir, si un banco concede un préstamo a personas que no lo pueden devolver, esa persona tendrá que cumplir el contrato sí o sí, y ese incumplimiento de esa norma de conducta provocará una sanción administrativa al Banco de España. ¿Qué persona que es insolvente y que al final no ha podido cumplir ese contrato va a tener algún interés o un incentivo en denunciar eso a un Banco de España para que le ponga una sanción administrativa al banco y que esa sanción no tenga ningún impacto con el contrato con el consumidor? Esto no tiene ningún sentido. Por eso la mayoría de los países que han hecho poner sanciones contractuales. Cuando usted me da un préstamo y yo no lo puedo devolver, si yo devengo en insolvencia por esa razón, no por circunstancias sobrevenidas, porque me he ido al paro, me he divorciado, me he puesto enfermo, sino porque soy insolvente, porque yo ya no puedo pagar ese préstamo que no podía pagar en el momento de la concesión, se produce la pérdida de intereses remuneratorios y moratorios. Es decir, hay un control judicial del préstamo responsable. En Francia, en Bélgica, el deudor no tiene que demandar a ninguna entidad financiera, sino que cuando la entidad financiera demanda el cumplimiento del contrato al consumidor, por vía de excepción se opone la regla de préstamo responsable. El coste para el consumidor es cero. Mantener un sistema de protección del consumidor financiero de manera que tenga que enfrentarse a una entidad financiera con gastos de abogados es absolutamente ridículo. Y por eso aquí se está hablando de una autoridad independiente que yo la defendí. En Estados Unidos pude estudiar pormenorizadamente el Consumer Financial Bureau. Sí lo supo el señor Obama en el año 2010 con la Dodd-Frank Act, ¿qué había que hacer para que no naciera otra crisis financiera? Y es crear el Consumer Financial Bureau, que no depende de entidades financieras, que no depende de ningún supervisor, lo nombra el presidente del gobierno, el presidente del país. O sea, no es una autoridad independiente que no está para resolver conflictos como una especie de arbitraje. Eso es que se planta el Consumer Financial Bureau en cualquier entidad financiera sin avisar, revisa los contratos y si ve cláusulas nulas, pone unas sanciones. El coste reputacional que tiene ahora mismo eso para las entidades financieras es absolutamente brutal. Por lo tanto, no se ha hecho, el sistema español, cuando dicen no sé por qué ha sucedido, lo raro era que no hubiera sucedido esta crisis financiera en España, el modelo regulatorio ayudaba ya, y lo que es más grave, aun teniendo partidos políticos que han llegado ahora mismo a las Cortes Generales con el argumento de que iban a defender a los hipotecados, tampoco, a la hora de la verdad, han apostado. Se ha planteado una enmienda por el del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la evaluación de la solvencia, que tenga efectos contractuales, un nuevo apartado 8 al artículo 9 del proyecto, que ahora es el artículo 11. También Podemos y el Partido Socialista había puesto una enmienda en este sentido. Qué curioso. Partido Socialista y Podemos retiran la enmienda. Solo la mantiene Ciudadanos. Se vota en el Pleno. No se aprobó por un voto. ¿Por qué? Porque si a algo le tienen miedo las entidades financieras ahora es un control judicial. Porque si alguien ha hecho cumplir la normativa en este país han sido precisamente los jueces. Creo que al Banco de España hay que quitarle, lisa y llanamente, la competencia para atender la tutela del consumidor financiero, que se ocupe de lo suyo, de atender la solvencia de las entidades y garantizar la solvencia del sistema financiero. Y otra autoridad que no tenga nada que ver ni con la CNMV, ni con la Comisión de la Competencia, ni con el Banco de España, totalmente independiente, que se ocupe realmente de lo único que tiene que ocuparse, que es de una tutela del consumidor financiero que genere un efecto disuasorio de conductas reprobables. Muchas gracias.